Hola, mi nombre es Quique Ferrari. Estamos acá en La Libre, en San Telmo, con los amigos de Plástico Cruel. En un ratito vamos a estar charlando de literaturas extrañas, de géneros populares, de Juan Carlos Onetti y de otros devenires. Desde el polaco Goyeneche, que no hay un tipo que diga como dice Ricardo Iorio en la Argentina. No vamos a hablar de River, pero esto va a pasar únicamente por hoy y no lo vamos a permitir nunca más. Les mando un abrazo grande y veámonos pronto. Quique, ¿cómo estás? Bienvenido a Plástico Cruel. Bueno, un placer tenerte acá. Hemos tenido la dicha de charlar en el programa de radio, pero bueno, teníamos ganas de esto, del encuentro físico y poder charlar un rato largo tomando una birra, de literatura, de tu obra y demás, así que te agradecemos por estar acá. Gracias a ustedes, hoy va a gustar bastante más cómodo porque la otra vez estaba metido en el subte, escondido en un cuarto por el ruido, así que seguramente hoy vamos a charlar con un poco más de tranquilidad y la birra siempre ayuda. Agradecer eso, por supuesto, de esa vez que era tu hora de descanso en el laburo y la destinaste a charlar con nosotros, así que muy agradecidos. Y bueno, arrancar un poco, siempre arrancamos preguntando por la ruta literaria y demás, pero en este caso sabemos que, como nosotros, amás un poco los mitos de origen de los autores. Hemos escuchado en alguna entrevista esto de Piglia, ¿no? Leyendo en la entrada, en la arcada de la casa, un libro y una sombra que se asoma y le da vuelta al libro, que él dice que es Borges, que era el libro azul del peronismo, hermoso. No sé, Manuel Puig, yendo con su madre a ver películas de mujeres, ¿no? Entre mil comillas, en un pueblo. ¿Cuál es un poco tu mito de origen? Pues yo tengo tres, porque como me gustan los mitos tengo muchos. Tengo uno que tiene que ver más con la lectura, eh, uno que tiene que ver más con el libro como objeto y uno que tiene que ver con la escritura. Eh, el primer recuerdo que yo tengo de que la literatura funciona en mi vida como lector, quiero decir que funciona en los términos plon, que es como funciona la literatura cuando uno empieza a leer, fue con el libro que leyó todo el mundo. Sé que está bueno porque todos los que no son lectores también lo leyeron. Es el libro de los que no leen, que es El Principito, que yo era bastante peque y mi vieja me lo dio para leer. Y cuando terminé de leer, vieron que lo último que pasa es que está el dibujito del paisaje y dice, este es el paisaje más lindo y más triste porque acá lo voy a aparecer y desaparecer. Y si alguna vez alguno de ustedes sabe de él, que me avise. Yo fui a decirle a mi vieja que nos comunicáramos con el francés y le dijéramos que lo habíamos visto, para que no estuviera tan triste, pobre hombre. Aunque fuera mentira, total, que le importaba la verdad, lo que importaba era que el señor no estuviera triste. Eh, y mi mamá me dijo que no, que el señor había muerto, que no me hiciera problema, que el libro era ficción y todo eso. Eh, pero es la primera vez que yo recuerdo la operación de la literatura en la vida real, digamos. Yo había salido del libro. Está bien que era la primera, porque debe ser el primer libro que leí también, entonces. Pero me parece que eso define la forma en la que voy a leer después. Una forma en la que va a quedar empastado siempre el adentro y el afuera de la literatura, como si todo el tiempo fuera una sola cosa. Después está mi primera relación más con el objeto, libro, digamos, no tanto con la literatura como con el objeto, que fue, es que la conté centenares de veces quizás, y la conté a ustedes ya, pero es cuando yo tendría unos 8 años o así, mi papá, que no era un lector, leía el diario nada más, la primera novela que leyó entera mi papá fue Que de lejos parecen moscas, y antes había leído un libro de cuento, La manifestación de Rodolfo Asís, porque se lo regaló un amigo para el cumpleaños de 30 y pico. Pero esos son todos los libros que le había leído completos y no fueron después de esto que yo digo. Entonces decía mi viejo que no era un lector, pero una persona muy atenta, un padre muy atento. Entonces se ve que vio esto que pasaba con la literatura. Me agarró un día volviendo del trabajo, me dijo, vení, que te traje un regalo. Y yo estaba jugando por ahí, no le di ni siquiera de pelota, le dije, ahora voy, qué sé yo. Y entonces me dijo, vení, dejá lo que estás haciendo, que te estoy hablando, es una cosa importante. Esto no es una pelota de fútbol, no es un autito, no son soldaditos. Esto que te voy a regalar es importante. Esto es lo que nos separa de los monos.
y me regaló Los Tigres de Montparnasse de Salgari. Una edición preciosa, tiene tapa dura y unas láminas a color con dibujos en el medio. Yo la tengo todavía. Que venía con un prefacio que es una reseña biográfica de Salgari, que tuvo una vida, como todos sabemos, fantástica y maldita. O sea, fantástica para leer, maldita para vivir. Y entonces pues, yo lo leí en orden porque era una persona bastante organizada, y entonces el libro tenía unas primeras páginas primero, las leía primero, y quedé fascinado. O sea, cuando empezaba el libro yo ya estaba enloquecido con el señor, que se mata de un cuchillazo en la panza y le avisa a los hijos que va a estar abajo del árbol en el que iban a hacer picnics, y que antes escribía esas historias tremendas que yo todavía no había leído, y los ponía a jugar a los hijos. Vayan y jueguen allá porque no se me ocurren más ideas. Entonces depende cómo salía la batalla, que los hijos jugaban entre ellos, él iba copiando y era la batalla que contaba, y que escribe una carta de despedida a sus editores con una frase que un día me voy a tatuar, que es: me despido rompiendo la pluma. Y lo primero que pasa, entonces, cuando entro a la novela propiamente dicha, la noche del 19 de diciembre de 1853, una tremenda tormenta asoló las playas de Montparnasse, lo primero que pasa es la amistad. Yáñez y Sandokan charlando en el medio de la tormenta. Está todo en ese libro. En Sandokan, en la saga Sandokan, está todo. Está el enfrentamiento con los poderosos, está la aventura, está la lealtad, está la amistad como valor, está lo comunitario como valor por encima de lo privado, está el antiimperialismo. Todo lo que después vamos a desarrollar o no, digamos, lo que nos va a transformar o no en un buen tipo, ya está puesto ahí. Si uno lo lee con atención y lo toma como guía, me parece que más o menos tenés que salir un buen tipo de ahí, de Salgari. Quedé anonadado, y con la sensación primera, o eso es lo que recuerdo ahora, esto es el mito de origen, de que lo que me pasó a mí cuando terminé ese libro es que yo no quería ser pirata. Yo lo que quería era ser el señor endemoniado que le entraba el viento por la ventana y no tenía qué comer y escribía sin parar y fumaba un cigarrillo tras de otro, para escribir unas historias fantásticas en las que la gente andaba por los mares en vez de estar encerrado en un cuarto escribiendo. Y además en mi cabeza Salgari tenía el aspecto de Sandokan, ¿no? Esa barba tremenda. Bueno, tenía unos bigotes ridículos, parecía el hermano italiano de Alfredo Palacios, pero mi imagen era mucho mejor. Así que esa es mi primera relación con el libro mismo, ¿no? Digo, es un libro que nunca más, no perdí nunca más. No, es como la primera historia, está ahí en el principito, la primera relación con el objeto libro, está con Salgari, la primera vez que yo quise escribir, entiendo. Y después es la primera vez que yo di el salto, digamos, de la lectura a la escritura. Yo había rondado un poco, ¿no? Militaba en un lugar y entonces quería escribir los volantes, y tenía una banda y quería escribir las letras, pero no me decidía a escribir. Me había pasado Onetti en el medio. Onetti es de mierda porque como todos los escritores, le gustan los mitos de orígenes, y entonces dice mentiras, dice yo no corrijo, dice yo vengo escribiendo y dejo el espacio para la palabra y después sigo, como si se pudiera escribir junto a cadáveres sin corregir, ¿no? La vida breve, abuelo de página, si no, dale, tranca la palanca, voy escribiendo. Como si lo único que hubiera que corregir son los adjetivos en un libro, ¿viste? Es raro que te mienta así descaradamente. Pero yo le había creído, bueno, es el genio el tipo, y entonces yo no tengo eso, entonces no voy a poder escribir nunca. Y en una semana asiada del año 97, o una quincena, me pasó de todo. Rompí la camioneta con la que yo trabajaba, murió mi abuelo, se disolvió la banda que parecía ser en ese momento mi proyecto vital. Hacía varios años que no tenía partido ya. Y
la que fue mi primer pareja de convivencia me echó de su casa. Entonces me encontré sin trabajo, sin plata, sin medio de transporte, sin aquello que te saca de la realidad, de vuelta en la casa de mis padres a mediados de los 90. Y me puse a buscar trabajo en el diario y me di cuenta que había 3 trabajos posibles que no me iban a dar porque no había trabajo en el 97, para ir a ver al día siguiente. Y yo tenía plata para tomar un colectivo de ida y medio de vuelta, como si hoy fueran, no sé, 150 pesos o 200 pesos, no sé lo que sale el bondi. Y se ve que la cerveza está más barata porque lo que hice con esos 200 pesos es bajar, fui al kiosco al lado de casa y le pedí a la kiosquera que me fiara lo que faltaba, que era como media birra, entonces no era tanto. Capaz que estaba muy caro el transporte. Y volví con la cerveza y me senté a escribir esa noche. Porque además no tenía libros tampoco, no podía leer porque los libros se habían quedado en la casa de la que me habían echado. Y escribí una página y media que consistía en un tipo que se bajaba de un colectivo en la esquina del Abasto, en la esquina de Corrientes y Anchorena, que se llamaba, yo le ponía, en ese momento cuando empecé a escribir, le ponía a las calles un nombre de la calle de verdad y un nombre de un personaje de Onetti. No me acuerdo Corrientes y qué, es que lo hago bajar. Y camina 3 cuadras hasta un bar y entra en el bar. Eso es lo primero que escribí la primera noche. Me fui a dormir. Y al día siguiente, por supuesto, no fui a buscar trabajo porque no tenía plata, me la había gastado en la birra. Y me desperté y seguí escribiendo. Y bueno, eso fue el primer cuento a lo largo de un mes. Yo tardaba muchísimo en escribir. Y fue una sensación espléndida. Fue como una versión, en un sentido un poco peor, porque es mejor leer a Onetti que leerme a mí mismo. Pero en un sentido un poco mejor, porque podía pasar lo que yo quisiera. Las posibilidades eran infinitas realmente. Realmente infinitas. Por primera vez. Y descubrí que con un poco de atención y mucho de trabajo, además podía mejorar en eso. Así que ahí no dejé ya de escribir. Así que esos serían los mitos de origen que tengo. Mira, nombraste así a la pasada que me quedé con eso, que tu papá leyó 2 libros, uno de cuentos y Las Moscas, y se me vino a la cabeza una anécdota de Soriano, que cuando ya era Soriano, el padre aparece en página 12 y le trae un cuento que escribió. Y Soriano se culpa mucho porque dice, yo no le presté atención, lo leí, chupó un huevo. Y el tipo había escrito un cuento, un tipo que nunca había leído un libro. Digo, ¿a vos qué te pasó con eso, con que tu viejo lea Las Moscas? Bueno, no me lo dijeron nada más. O sea, mi viejo no me dijo. Me lo dijo mi vieja mucho tiempo después. Y fue muy impresionante porque yo sabía más que lo único que había leído era ese libro, La Manifestación. Eh, pero lo resolvimos en los términos más o menos austeros que resolvíamos todo mi papá y yo. Que, che, ¿y te gustó? Sí, buenísimo, la verdad, felicitaciones, hijo. Estoy muy orgulloso. Ah, qué bueno. Y me hizo así en la cabeza y yo le di un beso. Y fin, porque tampoco íbamos a andar mariconeando porque me hubiera leído un libro. Eh, ya que hablamos de moscas también, y es una pregunta recurrente que tuvimos a lo largo del año, preguntar un poco por el género. Si bien lo hemos charlado con vos, la pregunta estaba más orientada a vos en qué te servía a la hora de la escritura. Pero, ¿qué es un género para vos? Un género es una hipótesis de lectura. Es eso nada más. O es eso fundamentalmente. Después hay muchas definiciones, ¿no? Hay algunas más que tienen que ver más con el lugar de producción, digamos, que yo no voy a ser marxista todos los días de la semana y dejar de serlo a la hora de sentarme a escribir. Entonces, es un momento histórico, es que tiene que ver con las condiciones de posibilidad, con las condiciones de producción, y como todo lo demás, nace, se desarrolla y muere, o nace, se desarrolla y se transforma en otra cosa, como morir. Entonces, estaría en medio de esas dos respuestas. Me parece que lo más interesante es pensar eso, que es que el momento de producción no es el momento más importante de la literatura, sino es el momento de la circulación y el momento de
de la lectura, y entonces es una hipótesis de lectura, es como vos te plantes ante el libro. Hace unos días estábamos en la Biblioteca Nacional charlando con Dolo y con Flor Canosa, y decíamos, entre otras cosas, yo decía, cuando yo empecé a leer Onetti era leído en este país como un autor realista. Eso no puede ser nada más que una hipótesis de lectura. El tipo escribió su novela, la que va a transfigurar su literatura, es una novela en la que un tipo está en una casa, se imagina una ciudad y esa ciudad empieza a existir y cobra vida propia y se transforma en la ciudad en la que pasan el resto de sus novelas. ¿De qué manera puede ser pensado como un escritor realista? Ayer entrevistamos a Ramiro Sanchís Ajá. y hablábamos del realismo, de la ciencia ficción. Dice, yo no puedo leer a Onetti como un autor realista. Dice, porque si vos lees toda su obra y vas a la vida breve, decís, era todo. Es delirante. Prende fuego la ciudad en un libro, después Dejemos hablar del viento, creo que la prende fuego, y al siguiente libro la ciudad reaparece. No, es un delirio. Entonces, es una hipótesis una hipótesis de lectura, es un lugar, es un posicionamiento. Entonces, claro, en el momento, digamos, post dictadura y en el momento además en el que los autores argentinos capaz que se tenían que desempolvar un poco de Borges, y entonces el movimiento natural era hacia como una segunda instancia del realismo social, un realismo social un poco gracioso, ¿no? Soriano, realismo social amable. Cacho Constantini, otro más, digo, Cacho Constantini es un autor leído como un autor realista de dioses, hombrecitos y policías. Eso. Se lee como el tiempo histórico nos permite leer también. Entonces hay una hipótesis ahí en la cual el movimiento que hace Piglia todo el tiempo, si vos corres el eje de cómo se lee una cosa y entonces decís, bueno, con esta cosa de la paranoia y la locura y el complot, vamos a unir a Art con Dick, y entonces vos lees a Art en clave de ciencia ficción, todo lo que pasa ahí se modifica, se transforma en otra cosa. Bueno, los géneros populares tienen la ventaja de que como son permeables y porosos y se cruzan, tienen las fronteras bastante difusas, permite hacer este movimiento con mucha más naturalidad. Y entonces lo puede hacer con mucha más naturalidad en la lectura y además lo puede hacer con mucha más naturalidad en la escritura. Entonces vos estás escribiendo una novela que parece ir para un lado y de a rato se mueve para otro. Hablabas de Onetti y era uno de los tópicos que nos habíamos puesto hoy, porque sabemos que sos onetiano y por acá también amamos Onetti y veníamos releyendo esta semana tus libros. En el fuego, esto de las muchas voces. Recién venía releyendo Territorios y también las voces y los narradores dudosos. Digo, ¿qué te da Onetti a la hora de componer un narrador? Para mí es como el rey. Eso es lo que más me llevé de ahí. Y me pasa igual que con Borges, de manera más torpe. Me parece que es de los tipos de los que más aprendí, donde más se me ven las costuras, digamos. Porque son como un objeto esférico perfecto. Como no tienen, Onetti no tiene costuras, es muy difícil de asir, digo, no se puede desarmar el objeto. Entonces vos te llevas unas cosas, el reflejo te llevas de lo que el tipo construye. Y el tipo es el rey del narrador que no sabe lo que pasa. Vos creés que sabés lo que sucede, suponés lo que sucede. Los adioses. El momento de poner, sí, ahí a mí, el tipo es un enorme, enorme, enorme novelista breve y un enorme cuentista. Y tiene cuentos tan brutales, tan definitorios, que después cuesta pensar en otros. Quiero decir, un tipo que escribió Bienvenido Hugo o El infierno tan temido, cuesta pensar, bueno, pero a mí hay uno que, que como material para componer me dio más cosas, porque es lo que digo de la esfera. En El infierno tan temido no hay casi nada que puedas aprender. Es de deslumbrarte. Qué gran escritor, pero no sé qué le puede sacar a ese. O sea, yo no le pude sacar jugo a eso. Ahora, Jacob y el otro
te iba a nombrar ese cuento Es justo. un cuento extraordinario que está lleno de herramientas y la principal herramienta es quién va a contar cada cosa y en qué momento. Si vos lográs llevarte de ahí la posibilidad de contar hasta un punto con un personaje y que otra parte lo cuente otro y que un momento quede ciego, digo, el momento de punto ciego de la historia es central en cualquier libro de Vanetti y es una cosa que yo me quise llevar, que con mayor o menor pericia trato que todos los libros, todos los textos míos, yo no escribo libros, escribo textos, que todos los textos tengan un punto ciego de la experiencia y un momento que vas a tener que reponer. Y me gustaría que pueda ser como pasa muchas veces en Eti, que ese punto ciego sea realmente ciego. Vos lo vas a tener que reponer, pero no necesariamente vas a reponer lo mismo que yo ni lo que el autor estaba pensando. Porque un punto ciego es eso, es ciego. Dijiste que pues, el escritor del que más se te notan las costuras. Pienso, vos específicamente, ¿tratás de correrte de ahí a lo largo de tu carrera como escritor, desde que empezás a escribir? ¿Uno nace imitando y después alejándose de eso o no renegás de eso y decís, bueno, Lo que haces es, me parece, o lo que yo hice, o lo que yo intento hacer, se fue ajustando. Bueno, eso mismo es lo que hago en la literatura. Voy ajustando la respuesta. Es lo que uno hace, no sé lo que uno hace, sé lo que yo hago. Y tampoco sé lo que hago, sé lo que intento, ¿no? Entonces ahí vamos. Lo que yo intento hacer desde el principio es sumar autores a esa caja de herramientas y que entonces en el quilombo de influencias se desdibuje. Si vos, los que te gustan son todos, digo, yo voy a desempolvarme de Onetti con Faulkner y el temprano García Márquez y Rulfo, estoy cagado. Toni Morrison, bueno, son toda la misma influencia, de todo va a sacar lo mismo, va a sacar como un plagiario, es el principio de respiración artificial, ¿no? Parecía Borges traducido por, bueno, al revés, parecía Faulkner traducido por Borges, que es una versión paródica de Onetti, ¿no? Bueno, ahora, si vos tratás de sumar, o la realidad te lleva a que sumes en tu caja de herramientas autores que están muy lejos, y entonces tenés Onetti, pero tenés Carver, pero tenés Paco Taibo, pero tenés China Miéville, bueno, genera una simbiosis, un combo que te aleja de cada uno y te deja en un lugar que quizá con un poco de suerte sea tu voz, si la podés mantener. Metiéndonos cronológicamente un poco en tus libros, que de lejos parecen moscas, es tal vez el libro tuyo inaugural, el que te instala como un autor. Y digo, también tenía eso de libro de culto, libro que venía del blog, ¿no? De que mucha gente hablando del libro, pero no sé cuánta gente lo había leído. Eso me pasa con los libros de culto, ¿no? ¿Cómo trabajaste que de lejos parecer mosca en ese sentido de repercusión y de también, no sé si sacártelo de encima, pero lidiar con ese libro? A los tropiezos. Primero es un libro que tengo muchísimo cariño, ¿no? Primero porque esto me abrió las puertas de los lugares. Después porque ahora ya con una gran distancia en tiempo, hace como, no sé, 12, 13 años escribí el libro. Más, como 14 años escribí el libro. Es un libro que me gusta. Si no lo hubiera escrito yo, me gustaría. Es un libro que está bien. Y eso es bueno. 14, 15 años después siempre es un montón que el libro todavía te parezca. Sobre todo un libro que te sonó tanto, digo, ¿no? Que pasaron tantas cosas. Yo lo defendí muchas veces ese libro. Hubo una edición y después otra, ¿no? Y un libro sobre el que él vuelve cada vez. Y entonces, que no me tenga harto es mucho. Y fue el último libro, también le tengo cariño por eso, porque fue el último libro que yo escribí con total impunidad. ¿No? Después me la tengo que... O sea, no es que tenga mucho cuidado ahora. Me jacto de tener muy poco cuidado. De pensar en el único momento que yo no pienso en el lector es cuando estoy escribiendo. Me parece muy importante cagarme en la posibilidad de lo que el lector quiera o pueda leer en el momento que estoy escribiendo. Después me interesa un montón, pero después.
Pero a la hora de la A la escritura hora de la no, escritura no me importa, no me importa. una Primero porque no sé pregunta, quién es el lector. claro. El lector es una entelequia. Pero además, si yo tengo que pensar en el lector, estoy cagado porque no puedo pensar en lo que tengo ganas de escribir. Claro, Y nosotros es una pregunta que hacemos frecuentemente a los autores, es decir, ¿qué lugar tiene el lector a la hora de escritura? Si hay un lector imaginario, si se pone uno mismo como un posible lector y escribe para uno mismo. Digo, sí, yo digo, cuando pienso en un lector, es un tipo que es bastante parecido a mí, pero un poco más alto y más inteligente. Como si fuera. eh, como si fuera yo mismo, pero que hablé más horas con Juan. O le hice más caso. Eh, pero no. Desde que lo conozco a él me ayuda un montón. En mi cabeza es un lector posible, digamos. Bueno, ¿qué pensaría? Pero lo que pasa es que es trampa también, porque, por ejemplo, lo que él puede seguir no quiere decir lo que puedan seguir cualquier lector. Lo que le interesa. En cualquier caso, no me importa. El momento de escribir no me importa. Pero cuando escribí Las Moscas, no me importaba porque no estaba el lector, no había un lector. A mí no me leía nadie. Nadie. Eso, 100 amigos, 50 amigos, nadie. ¿Cómo nace la idea del blog? De empezar a escribir. El blog es un desafío. Voy a repetirme, pero total. Yo tengo pocas ideas, pero las ideas que tengo son convicciones, entonces las repito mucho. Em, a mí me interesa aprender a escribir mejor. Yo quiero ser el mejor escritor que pueda ser. Y para eso me propongo ante cada libro algún desafío. Cuando yo empecé a activar en política había un par de cosas que decíamos, por ejemplo, tarea votada, tarea cumplida, y después que todas las tareas tenían que ser balanceadas para ver si habían dado el resultado que esperábamos o no. Porque si vos te planteas un objetivo y no cumplís ese objetivo, eh, tenés que ajustar o la caracterización o, digo, podría ser que estuvieras pidiéndote demasiado o algo equivocado, o puede ser que hayas hecho las cosas mal. En cualquier caso hay que balancear. Bueno, a la hora de mi praxis como escritor trato de hacer lo mismo. Yo me propongo unas cosas al entrar a un texto. Bueno, yo esto no lo sé hacer, o no tuve necesidad de hacerlo, o me gustaría aprender cómo se hace. Y después cuando salgo del libro, tengo que haberlo aprendido. Si no lo aprendí, puede ser que el objetivo fuera demasiado grande, o que el texto me llevó para otro lado, o que lo hice mal. Entonces yo me planteo con Las Moscas dos objetivos. Uno es escribir un libro en el cual yo no sintiera empatía por los personajes. Yo venía escribiendo todos unos libros que los personajes, sobre todo los personajes centrales, eran versiones de mí mismo, de mis amigos o de quien me hubiera gustado ser. Entonces me propongo escribir un libro lleno de villanos o de personas miserables o lo que sea. Y el otro objetivo que yo tenía era cómo se escribía bajo presión. Como a mí nadie me leía, nadie me pedía un texto, no tenía fecha de cierre, a nadie le importaba cuando yo escribía, a nadie le importaba si yo escribía o no. Entonces, armo un blog, me doy 1, 2, 3, no me acuerdo, capítulos de ventaja, porque es imposible escribir a un ritmo de uno por semana, y empiezo a publicar y a colgar uno por semana. Entonces me veo obligado a correr detrás de la fecha, porque si no, no llego. Y yo todos los martes tengo un compromiso conmigo, porque a quién carajo le importa si yo cumplo ese compromiso o no, de colgar un capítulo. Entonces la idea del blog era eso, ver si yo podía replicar en el siglo XXI un poco la idea del folletín y la presión de escribir salgarianamente. Entonces, me parece que fue muy acertado en relación a la historia que estaba contando, porque entiendo que hay algo de esa aceleración propia de la historia, que es una historia que sucede arriba de un auto, que se trasluce en la escritura porque yo estaba apurado, estaba escribiendo de una manera frenética para mi momento de escritor. después te vas a todos nosotros, que despegás bastante. Digo, ahí hay una intención del autor de decir, puedo hacer otra cosa, no solo este género negro, ¿no? Y es
para mí es una falsa novela de ciencia ficción, en el hecho de que la ciencia ficción es un instante en la novela. Digo, es una gran excusa. Y esto de viajar en el tiempo para salvarle la vida a Trotsky, ¿no? Es lo que permite la historia, pero está ahí. ¿Cómo trabajaste eso? ¿Cómo Eh, metiste el género ahí? bueno, exactamente así, con trampa. De hecho, pienso que Lejos parecen moscas es una novela policial que tiene dos trampas, novela y policial. Que Lejos parecen moscas es un libro de cuentos con un cuento largo que lo unifica, que es como yo suelo escribir, porque soy un novelista no tan eficaz, pero soy un buen cuentista, entonces suelo escribir más como sumatorias de cuentos que dan una historia. Em, entonces hay un cuento largo, que es el cuento del auto, y un montón de cuentos cortos. Em, y policial. En realidad casi no hay evento policial, casi no hay investigación, casi no hay nada. Lo que hay, estoy contando un tipo. Eso es una novela de personaje. Entonces, en el mismo sentido, es tramposa a todos nosotros. Hay una hipótesis cercana a la ciencia ficción, que es una hipótesis además del orden del más brutal lugar común, ¿no? Es Terminator, es Volver al Futuro, ¿no? Alguien vuelve al pasado para modificar el pasado. El cuento de las doradas manzanas del sol, que el chabón vuelve y pisa la mariposa, ¿no? Es como lo que en el jazz se llaman estándar, es un estándar de la ciencia ficción. Eh, pero lo que yo quería contar era otra cosa. Lo que yo quería contar sí estaba ligado a la ciencia ficción, de hecho estaba ligado a Philip Dick, no a la ciencia ficción. Bueno, está hecha la realidad. Eso es de lo que yo quería charlar, ¿no? De lo que yo intenté dialogar con los lectores. ¿De qué está hecha la realidad? La realidad está hecha de los recuerdos, de los eventos que, que positivamente suceden, de lo que nos imaginamos, de lo que soñamos, si una cabeza está rota, cómo funciona la realidad, cuál cabeza está rota, ¿no? ¿Qué pasa con la ficción? Una vez más, Tlón, ¿no? ¿Qué pasa cuando la ficción invade la realidad? Porque de hecho, la lectura general de todos nosotros hasta ahora ha sido que el tipo positivamente viaja en el tiempo. Ahora, yo no digo eso en ningún momento. El capítulo en el que el tipo viaja en el tiempo se llama El guión de alguien, no me acuerdo de quién, que está de Hierro, creo que es el que estaba escribiendo el guión. Entonces, bien puede ser que sea el mexicano en su casa escribiendo el guión, ¿no? Una ficción dentro de la ficción. Que es de lo que está plagada la novela. Entonces, eh, ese empaste, esa confusión que tiene que ver, me parece, con una cosa que se fue haciendo más y más y más clara eh, con el paso de los últimos años, que es el mundo se fue transformando en un lugar que yo no entiendo. ¿No? Yo odio el mundo en el que vivo, desde siempre, desde muy, muy chico, odio el mundo en el que me tocó vivir, pero lo entendía. Sabía de qué estaba hecho este mundo que odio y más o menos cómo funcionaba, y tenía una hipótesis de qué había que hacer para que el mundo no fuera un lugar que uno tuviera que odiar y en el que fuera aterrador haber tenido hijos. Ahora mismo es igual de horrible, pero no tengo idea de cómo funciona, ni qué es lo que va a pasar, ni qué es lo que está pasando, no lo sé. Me parece que algo de eso, mi literatura, o la literatura de nuestra generación, lo supo antes que nosotros, ¿no? Como había algo ya latiendo ahí que nosotros no sabíamos bien qué era y qué es esto, es una relación con la realidad polémica. Justo veníamos en las entrevistas hablando bastante de esta relación de cómo se mete la ficción en la realidad y la realidad en la ficción. Se lo preguntamos a Juan, se lo preguntamos ayer a Ramiro Sanchís, citando Tron, Hombre en el Castillo, de Dick, Nota al pie, de Walsh. Digo, ese ejercicio de, bueno, ¿cuándo crece la ficción tanto que se transforma en la realidad? Digo, lo que estamos viviendo políticamente ahora es personaje nefasto de una ficción que creció tanto que es presidente y se hizo realidad, y también al revés, ¿no? La realidad invadiendo la ficción. Digo, ¿qué ficción se puede escribir que supere esta realidad en la que estamos, donde un tipo que habla con los perros es presidente, ¿no? Con los perros muertos, porque
Hablar con los perros no es nada. Los perros hablados. ¿Cómo es ese ejercicio? Para mí no hay que discutir con la realidad. No, no diremos compartimentos estancos, pero yo tengo una relación de mucho conflicto con la realidad, en general, no de ahora. Y entonces me escondo en dos cosas. Una frase del mejor libro de Andrés Rivera, que es La Revolución del Sueño Eterno, que dicen esas insomnes y no sé qué noches, aprendimos el eterno y no sé qué otra cosa, deber de los revolucionarios. Perder y resistir, y perder y resistir, perder y resistir, y no confundir lo real con la verdad. Me parece que ese es el yeite. La verdad y la realidad están en guerra en la sociedad del capital. Porque la realidad es esto que hay de afuera y la verdad no tiene nada que ver con esto que está ahí afuera. Y la ficción, entonces, me parece que tiene que cumplir un rol del lado de la verdad. Porque la ficción no es mentira, la ficción es una forma de la verdad otra. No es un estamento de la realidad, la ficción, pero sí es un estamento de la realidad, es un destacamento de la verdad. Entonces me parece que ahí resuelve una serie de problemas, ¿no? Si nos desenamoramos de la realidad y de la idea de realidad y dejamos de pensar en la realidad como sinónimo de la realidad es el Realpolitik y la verdad es el nombre del periódico del partido bolchevique. Son dos cosas distintas. Entonces me parece que ahí se juega, que uno la ficción la tiene que pensar un poco en los parámetros propios de la ficción y liada con la realidad, con la verdad más profunda, la verdad de uno, ¿no? Con una verdad que vos querés decir, con una verdad que no sabés qué querés decir. Tenés que ser tremendamente honesto con la propia ficción. La ficción va a hablar por sí misma, porque además lo que no termines de expresar vos a la hora de escribir lo van a completar los demás cuando lean. Hay que tener un poco de confianza en eso. No es una discusión inmediata, no sucede en el mismo tiempo. Los tiempos de la política, los tiempos de la literatura, las formas de uno y de otro son distintas y caminan por carriles multiversicos. No, pensaba, bueno, en esto de la realidad y la verdad, cómo llevarlo al campo literario. Esta cuestión que también hemos trabajado durante el año de si el realismo a nivel literario se ha agotado o parece mostrar signos de agotamiento, y por eso todas estas cuestiones más de ficción, más de estos límites difusos. Pero pensaba que hay una verdad en el realismo. Digamos, cuando hablábamos con Mateo en el conversatorio también de decir, bueno, hay personas como Roncino, como Cohen, que del realismo trabajan una verdad que pareciera distinta, que se puede trabajar. Si yo no estoy dispuesto a matarlo, lo charlamos un montón con Juan, de hecho lo discutimos bastante con Juan, yo no estoy dispuesto a sepultar el realismo. No estoy dispuesto a atarme a ninguna novedad que parezca definitiva. Ya lo vi, ya lo leímos. Se pasaron todo el siglo XX matando la novela. Era el género muerto de la burguesía. Agotado. ¿No? Estaba agotado. La muerte lo dijo. Los mejores de los nuestros lo dijeron. Walsh, Brecht, Lukács, todos matando la novela. La novela, bueno, no... Es como perfecto no había pizza, perfecto no se había terminado la burguesía, ni mucho menos la novela. Entonces, vamos a no apurarnos, porque además pienso ni siquiera en términos de largos, pienso en términos cortos. Pienso, si vos se muere tu mejor amigo y vos querés dar cuenta de eso en un texto, probablemente necesites recurrir a las formas del realismo. No, bueno, Bolaño vino a renovar eso, a defender la novela y decir, no, para la que se murió en el siglo XIX, la novela argumental. Claro. Después de... Sobre Héroes y Tumbas. Sobre Héroes y Tumbas, la invención de Morel, la Ya novela está, se acabó. argumental murió, decía Bolaño, ¿no? Y que había una nueva forma de novela. No estaba para nada muerta la novela, sino una forma de novela. Sí, y vamos a darle largas también a eso, vamos a ver, capaz que nosotros no vamos a ver, no sé yo, pero capaz que no, capaz que dentro de 20 años aparece además un
reverdecer porque andás a ver lo que hace falta, porque no tenemos idea del mundo en el que vivimos, no sabemos lo que pasa. Entonces tampoco sabemos qué forma va a encontrar. Y tengo la sensación de que no deberíamos preocuparnos tanto por eso. Aunque hay que sentarse y escribir, hay que leer, porque se va a construir con eso. Nos vamos a dar cuenta de si cambió o no cambió. Así nos damos cuenta de esto que pasó. Yo acabo de decir, a mí me pasaba y dije, me corregí, digo, bueno, capaz que a nuestra generación le pasaba. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Me doy cuenta porque estamos todos escribiendo más o menos al mismo tiempo y nos volvemos a leer, y entonces uno ve lo que estábamos contando todos hace 5 o 6 años y lo que estamos contando ahora. Para mí reposiciona, hay autores que parecían que se habían agotado en ellos mismos, ¿no? Pienso, un tipo que yo quiero mucho, Leo Yola, en un momento parecía que se había agotado en él mismo. Sin embargo, el alrededor me parece que le dio nueva vida, o sea, hay que leerlo otra vez, porque Leo nos viene a anunciar una cosa a la que todos llegamos 10 o 15 años más tarde. Leo viene a contar unas cosas con un oído además para la calle único, Infernal. Beatle, ¿no? Sé todo de cómo tiene que sonar para que no envejezca además, porque sonar callejero, no sé, Enrique Medina sonaba callejero, su novela 10 años después no se podían leer. Leo tiene un oído extraordinario, pero además hizo con mucha naturalidad esto sobre lo que todos los demás 10 o 15 años después estamos reflexionando. El empaste de la ficción, lo pulp en el sentido más amplio, una actualización de Puig, medio barrio bajera y más urbana. Entonces, a veces parece que rápidamente llegamos a conclusiones que ahí miramos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Inclusive, hoy cuando hablabas de Salgari, a mí se me vino Chamamé a la cabeza. Un libro donde está todo, donde está el amor, la venganza, la amistad, la calle, la traición, está todo. Y hoy cuando hablabas de Salgari, yo digo, claro, es Chamamé, Leo Yola. También una voz muy particular, la de Leo, lo que decías vos, tal vez la voz más particular de su generación. Es muy interesante. Y esto que decías de la novela, de pensar la novela, de esto que dijeron que estaba agotada y no, digo, recién dijiste que vos sos mejor cuentista que novelista, pero hay una lección en vos por la novela, por apostar a la novela. Sí, no sé muy bien cómo pasa eso. Creo que es porque se me ocurren historias más largas ahora. Y entonces después no las sé escribir. Entonces, como no las sé escribir, busco esta forma. Pero me parece que tiene que ver con eso. Una vez, cuando una de las primeras veces que lo vi, Andrés Rivera me dijo eso. Todo el arte de escribir está en saber cuándo una historia es un cuento y cuándo es una novela. Vos podés ser eximio escribiendo, pero si te equivocás y escribís una novela con un argumento de un cuento, o al revés, lo que escribís es una porquería. Probablemente no sea, si fuera una exageración, si estuviera haciendo Lonetti, no es lo más importante ni nada, pero es muy importante saber qué es lo que se puede contar o qué materiales necesitas para contar eso que querés contar. Me parece que hay un poco de eso. Y otro poco, supongo que es de esto no de época, ¿no? Lo que sucede es que los libros son novelas, lo que sucede es que lo que se publican son novelas, lo que uno lee más que nada son novelas y entonces empiezas a pensar en ese formato. Yo cuando tocaba en una banda de pibes se me ocurrían canciones todas las semanas, ideas para canciones. Y un día la banda se disolvió, en el 97, y yo dejé de tocar. Y nunca más se me ocurrió una idea para una canción, nunca más. Es que nunca más pasó. ¿Qué es? ¿Cambió mi imaginación de una semana para la otra? No, no estaba en la condición de posibilidad para pensar eso, tú no lo pensás. Me parece que algo de eso hay también con la novela. Nos metemos en territorio sin cartografiar, de Indómita Luz, la colección de Juan, de Flor y de Marce, amigos de la casa ya a esta altura. Preguntarte cómo se mete el libro en la colección. Es uno de los primeros títulos. A mí me vino con un sticker maravilloso, lo tengo en la computadora. Me lo compré ni bien salió y te venía con un sticker. Genial. Del libro, ¿sí? Sí. Maravilloso. Y bueno, acá también es un libro de cuentos.
Pero es una novela. Es al revés que El recorrido de las moscas. Y bueno, primero, entro a la colección porque yo tenía el libro, faltaban cuentos, estaba así interminado, digamos. Yo pensé que estaba terminado, pero estaba interminado. De hecho, tenía otro título. Y se lo ofrecí a mi editora de Alfaguara y me dijo que no me iba a publicar cuentos. Sí, Lo que hablábamos recién. No te voy a publicar cuentos. No es que Alfaguara no publica cuentos, sino que se ve que tienen unas categorías de personas a las que no, Basta Rica le publicaron cuentos del mismo año, me dijeron que no me lo iban a leer. Eso, sin leerlo. Quiero decir, pues sí, leyó un cuento o dos, pero es un libro que no admite un cuento o dos porque no son cuentos sueltos. Sin bronca con Julieta, que es una gran editora y cada vez que trabajamos un libro me ayudó un montón, pero tomó una decisión con respecto a este libro antes de que el libro fuese, digamos. Que es una decisión editorial. Imagínate que no me puedo meter yo en las decisiones de lo que los demás van a hacer con sus publicaciones. Y entonces el libro quedó guacho, después de varios años de que yo no tuviera, de que yo los libros los escribí, se los llevaba a la editorial y los publicaban. Y entonces empecé a buscar, hablé con Sigilo y me dijo, Maxi me pareció, ¿no? ¿Sigilo? ¿Sabes lo que digo? Me dijo que no querían publicar autores que no fueran de la casa, digamos, que no, si yo fuera a publicar este libro con ellos y después otro en otro lado, que su laburo era más, ¿no? de laburar con todo. Y entonces, nada, quedó boyando y hablando con Juan, me dijo, mirá, tenemos esta colección que está arrancando. Yo ya hablé con la gente, ellos estarían más que contentos de tenerte, así que si te interesa. Y dejé de buscar porque a mí me interesa cualquier lugar en el que Juan esté. Quiero decir esto. Maravilloso, Juan. Hace muchos años que pensamos la literatura juntos. Yo tengo la suerte, el orgullo, la buena aventura de que Juan sea mi amigo. Que una cabecita que está más o menos sola en esta ciudad, en un lugar en el que los demás no estamos, me elija de interlocutor un montón de veces, es muy enriquecedor, y entonces cualquier proyecto en el que él esté, a mí me interesa participar. Así es como el libro llega a la colección, y después yo no pienso en términos de ensayos ni de declaraciones públicas, no es la forma en la que yo pienso mis intervenciones adentro de la ficción. Y entonces, una vez más, me parecía que era importante discutir cosas. El año en el que yo escribí el libro fue el año del quilombo del Fondo Nacional de las Artes y la discusión sobre los géneros y sobre si la novela sí, el cuento y poesía, ciencia ficción. Bueno, me parecía que era un momento en el que era importante discutir qué quería decir un género literario, ¿no? Claro, cuando ganó María Belén Aguirre con Siamesa. Sí. Si no géneros en el sentido de los géneros populares, sino, bueno, qué es novela, qué es cuento, bueno, sí, o sea, no sé, no quiere decir nada también, es una vez más una hipótesis de lectura. Entonces me pareció que era interesante participar en esa discusión que estaba sucediendo, que no iba a acabar, no se iba a agotar ahí. Pueden estar sucediendo como pasó en esos días que todos los escritores estaban discutiendo eso, pero es un tema que existe entre nosotros y me parecía que estaba bien entonces generar este artefacto que tiene un poco de menos unidad de sentido de lo que suele tener una novela, pero tiene un entrelazamiento un poco más fuerte que tiene una colección de relatos. ¿Cómo lo vamos a llamar? No sé, lo que cada uno quiera, no parece tener tanta importancia. A mí me llevó un libro que me gusta muchísimo y que lo había leído poquito antes, que es Nostenvik, de Donald Ray Pollock. No sé si no leíste, pero es también un libro de cuentos que va contando la historia de un lugar, de un pueblo ya desaparecido de Ohio, y es realismo hiper sucio, tiene algo de Carver, algo del Chiver, y además el mito de origen, hablando del mito de origen, de él es súper interesante. Él es un obrero de una papelera, 30 años, y se jubila
y va y hace un taller literario y saca ese libro de cuentos, una bomba, y después escribe una novela que se llama El Diablo a todas horas, que hoy es una película de Netflix, y la revienta y es un súper autor actual de 70 años, y que el tipo laburó toda su vida, jamás publicó nada, se jubiló y dijo, tengo tiempo, hago un taller literario, yo escribí toda mi vida, y escribe Nostenby, que es un cuento durísimo. El primer cuento se llama La vida real y arranca diciendo, mi padre me enseñó a hacerle daño a la gente en el autocine Toch cuando tenía 7 años. Y es crudísimo y mucha religiosidad, droga. Él escribe sobre la basura blanca, ¿no? Pero hablando de mito de origen, esto. Un Es obrero, fantástico. Es eh, fantástico, además el escritor tardío siempre Piglia. hace un mito de origen apasionante. Yendo a territorio, es un libro que medio surge en la pandemia, ¿no? Sí, tiene o sea, se construye como libro en la pandemia. Tenía un par de textos que eran anteriores. eh, el texto prefigurador de la pandemia, que se llama Fantasmas que se desvanecen en el aire o una cosa así. Bueno, es el que venía releyendo en el tren y yo le decía, es súper onetiano. Pero es espléndido porque ese es el cuento que cuenta la pandemia. La pandemia no había sucedido. No podés salir a la calle más para ir a trabajar o desapareces. Eso antes. Es un año antes de la pandemia. Está publicado además en 2 antologías un año antes. No puede haber mucho porque está publicado antes. Y bueno, con ese yo hago el movimiento de la mezcla que decía. Yo estaba fascinado con Mieville y el argumento se me ocurre leyéndolo a él y pienso, ¿cómo hago para escribir esta historia que me la estoy robando de la literatura de China Mieville sin que parezca un plagiario de China Mieville? Lo que hago es ir a los modos de Borges y de Onetti. Entonces, como los modos no permiten identificar la influencia de la anécdota, de la misma manera la anécdota anula un poco la infección del estilo. Que es el que hablábamos al principio. Borges, que no es nada ajeno a China Mieville. Para Claro, nada. El azogue, no la ciudad y la puede ciudad. existir Mieville sin Borges. Estaba pensando, veníamos charlando con Juancito en el tren y teníamos una gran duda que se nos disparó viniendo. Nosotros hemos charlado con vos, hay un cuento, si se quiere, magnífico, que es esta máquina del tiempo que vuelve para matar a Iorio. ¿Fuiste vos? ¿Fuiste vos? ¿Cómo recibiste la noticia? ¿Qué te pasó? Con- Un año que, bueno, sí, hubiera estado contento, ¿no? Andás a ver. No Andás a ver lo que sabemos. hubiera pasado. No se puede saber lo que pasaba en ¿Qué esa muere con cabecita. Iorio, no? O sea, no hubiera estado contento porque no sabía Iorio estar contento. Eso es una de las cosas que yo me llevo positivas de él, es que el tipo no sabía estar contento. Para mí fue en un sentido me permitió relajarme. A mí Hermética no me gustaba como banda, no me gusta. No me gusta cómo suena, no me parece pobre y torpe, tiene un guitarrista que es malísimo. Y Claudio era insoportable en ese momento. Después, O'Connor canta muy bien, pero en Hermética era insoportable. Pero además el Tano Romano es horrendo y un mal guitarrista arruina la banda de metal. Ahora, todo lo que Iorio hizo después de Hermética y antes de Hermética dispara en el centro de mi sensibilidad musical. En el centro. Entonces yo no lo escuchaba. No escucho Almafuerte, no escucho Iorio, no lo escucho. No lo escucho porque si lo escucho me conmueve. Si yo lo pudiera escuchar en polaco, sería una de mis bandas preferidas, cualquiera de las bandas de él. Lamentablemente no canta en polaco y además andaba por acá dando vueltas diciendo barbaridades. Y además fue un héroe mío muy temprano y uno de los héroes a los 13 o 14 años les pide todo. Y él no solo no estaba dispuesto a darte todo, sino que lo que hacía era cualquier cosa, se transformó en uno de los malos. Sí. solo darte Claro, entonces, mientras él estaba todavía ahí dando vueltas, es muy difícil. Yo ahora puedo, de pronto, si tengo ganas de escuchar más fuerte, porque no pasa nada. Y es bastante tranquilizador, porque realmente musicalmente a mí me conmueve, como muy, muy pocos artistas me conmueven en este país.
Entonces eso, lo viví como, bueno, era hora también, era hora que se apagara esa cabeza, para todos, para él, para nosotros, estaba bien. Y, y al mismo tiempo que cagada, porque era una persona horrible, pero, pero era la persona horrible que decía ser. Y eso es recontra valioso en un mundillo como es el mundillo de la música, en el que nadie es quien dice ser. eh, Ricardo Iorio decidió ser quien decía ser siempre. Y si eso significó cagarse en lo que nos había dicho con B8 para transformarse en otra cosa, lo hizo sin ningún problema porque era honesto con él mismo. Y eso es un montón. Es un montón horrible porque lo que decidió ser era horrible. Pero eso, como puedes ver, no con mucha claridad. Nosotros hablamos cuando murió Iorio, decíamos que era un personaje Bolaño. Digo, era el personaje de Estrella Distante, digo, el tipo que era un fascista, genial, y a la vez escribía y te partía al medio, digo. La sensibilidad para escribir también sobre esto que hablamos cuando decíamos Leo yo, la amistad, la lealtad, un tipo súper lúcido. Sé voces. Es una belleza, realmente. Y además, con esa casi no voz que tenía, va a ser una barbaridad esto, voy a decir, pero también, igual que Iorio, yo voy construyendo un personaje con permiso para decir barbaridades, digo. No, soy Juan. Yo puedo decir cualquier cosa. Desde el polaco Goyeneche, que no hay un tipo que diga como dice Ricardo Iorio en la Argentina. Ricardo Iorio no cantaba bien. Ahora, si vos no te vas a conmover con el fraseo, nada, estás hecho de un material frágil. E inclusive ahora cuando murió afloró mucho una canción bellísima que es Justo que te vas. Si no te conmueve esa canción, es maravillosa. Bueno, hermoso momento, Iorio. Me quería meter un poco en el significado del fuego. Una continuación de la historia de que lejos parecen moscas. Me interesaba muchísimo pensar en que lejos parecen moscas es una novela construida de la presencia de Machi. Todo el tiempo es Machi, todo el tiempo está sobre él. Y de repente el significado del fuego versa sobre la desaparición de este tipo, pero versa sobre la ausencia. Es Machi influyendo en la vida de todos, pero desde la no presencia. ¿Cómo surge en vos decir, bueno, quiero hacer una continuación de esto? Yo no quería hacer la continuación de las moscas. Me negué 10 años. Me parecía que la historia estaba agotada, que no había más nada para contar, o que yo no tenía más nada para contar. De hecho, alguna vez Nico Ferraro me dijo, no, pero tenés este personaje, el Cloaca, que es espléndido, que te lo regalo, Nico. Usalo vos, yo te lo doy, no pasa nada. No, va con mi permiso, no quiero, no tengo más nada ahí. Y me pasaron dos cosas. Una es que estábamos trabajando para la adaptación al audiovisual del libro y la gente que iba a hacer la serie, todavía probablemente la haga, me propuso, me dice, bueno, como un juego, pensá qué pasa después. No lo escribas, no me lo cuentes, pero pensá qué pasa. El tipo abre el placar y qué pasa después. Y entonces, claro, me quedo pensando, y en una se me ocurre algo que puede pasar que puede transformarlo en algo interesante. Y entonces, por supuesto, una vez que se me ocurrió, ya lo tengo que escribir. Y después sí hay una voluntad de despejar. Una vez que me pongo a escribir, existe la voluntad de decir, bueno, la única forma de que este libro se pueda escribir, que tenga sentido para mí escribirlo, es subrayando lo que está solo sugerido en la otra, que es el momento fantástico, digamos. Entonces en esta novela va a ser el eje de lo que pase. Y después es una novela que pasa a 10 centímetros de la cabeza del protagonista, que es Lejos parecen moscas. Todo el tiempo tenés al narrador acá, en la oreja de Machi. Bueno, ahora tenés que hacer lo contrario. Tiene que ser la tiza del Rati que dibuja el cuerpo. En el cuerpo no está. Lo único que está es la tiza. Justamente. Una tirada por ahí. Entonces, me parecía que esto, que permitirme
espejar de esta manera me permitía escribir una novela que no fuera la misma, pero que estuviera relacionada y que me permitiera una cosa que es difícil de escribir en las sagas. Yo ya lo había leído en autores que se dedican a las sagas, no me metí, pero que es que si vos leíste la novela anterior, yo no te esté aburriendo poniéndote todo el tiempo al día de una cosa que vos ya sabés, y si vos no leíste la otra novela, puedas leer el libro desde cero y sea una historia otra. Es muy difícil saber si uno logra eso o no, porque yo las conozco, las dos historias, entonces en el trasfondo de mi cabeza Las Moscas está igual, pero me parece que el trabajo era ese. Bueno, si yo logro trabajar con la ausencia, nadie necesita saber lo que había en la presencia. Pasaron 10 años de un libro a otro. No hay duda de que De lejos parece mosca funciona. Lo decías recién, es un libro que vos estás orgulloso y que defendés, y es un libro que funciona perfecto. Ahora, en el significado, hay otro escritor. Hay un escritor de 10 años. Digo, lo hablábamos y pasa si lees El núcleo del disturbio de Samantha y lees lo que hizo en Pájaros en la boca y otros relatos que reescribió, esa reescritura. ¿Qué escritor, qué Quique escritor dejaste atrás en esos 10 años? Tengo la sensación de que me fui agregando cosas, que no tiré casi nada, pero supongo que lo que está más a la orden del día entre uno y otro es el título de otro de mis libros, que es Nadie es inocente, que es La pérdida de la inocencia. Yo soy un escritor consciente ahora, consciente de las herramientas, consciente de las posibilidades de lectura, consciente de mis influencias. Soy un escritor mucho más consciente del que era en el 2009, cuando escribí Las Moscas. Me parece que lo central es eso, dejé una mirada un poco. Me hizo un escritor más programático. Yo era menos programático, era un escritor más silvestre, me parece, en el 2009 todavía. Metiéndonos también en el fuego, ¿qué esperabas cuando escribiste, digo, esta segunda parte, 10 años después, cuando nadie te la pedía, que decías que escribiste por eso también, porque te la dejaron de pedir? De trabajar contra el mercado, muy bien. Es raro porque Hijito me hace señas y es cierto que una de las cosas que esperaba es plata, hay que decirlo. Pero en el sentido más brutal, quiero decir, es el libro en el que es más claro esto. Porque yo, en el medio de la pandemia, yo aguanté la pandemia bastante bien hasta octubre. Y en octubre tuve un pozo, yo me separé 10 minutos antes de la pandemia. 10 minutos. No 10 minutos literal, pero 10, o sea, una cosa como fuera un... Sí. No tanto de anuncio. No, me separé, me fui de la casa mí me el pasó. 2 de febrero y la pandemia arrancó el 13 de marzo. Y entonces mis gastos se habían desdoblado y yo dije, bueno, si me ajusto mucho y meto 5 o 6 talleres, vamos a estar bien. Perfecto. Una vez más, no había talleres. Y la fui surfeando hasta más o menos octubre, la fui surfeando y en octubre me quedé, o sea, se me había hecho un pozo, porque claro, fui pidiendo plata, yo no, se acabó. Y entonces le escribí a mi editora diciendo, necesito un contrato, Julieta, porque necesito plata ahora mismo y no tengo. Y me dijo, bueno, ¿qué tenés? Y entonces yo le dije, mirá, ¿te acordás que yo había pensado, porque lo habíamos hablado en febrero o así, ¿te acordás que habíamos hablado de la continuación de Las Moscas? Sí, me interesa, me dijo, perfecto. Eso tengo. ¿Y cuánto tenés? No sé, 30, 40 páginas. Bueno, bárbaro, ¿y para cuándo lo puedes tener? No sé, marzo, ponele. Bueno, buenísimo. Hablo y te digo en unos días qué podemos hacer y me hizo un contrato. No tenía ninguna página yo. Nada, ninguna página. Hermoso. Nada. Literal estoy llegando. Unos apuntes que había tomado, o sea, 9 páginas de apuntes que había tomado en febrero cuando había hablado con ella.
un momento que en ese no tenía nada escrito. Entonces, bueno, por un lado, hay que decirlo de la manera más... buscaba guita. Fue como un libro distinto a los demás en ese sentido. Fue escrito contra contrato. Nunca lo hice y espero no tener que volver a hacerlo. Pero no hago tampoco eso, porque si hiciera eso no hubiera escrito el libro que escribí. Entonces, si realmente hubiera escrito para vender libros, hubiera escrito una continuación de Las Moscas en el sentido más tradicional, con muchos tiros y mucho Cloaca, que es un personaje que a todo el mundo le gusta mucho. Entonces después lo que quería era dar cuenta de ese tiempo. De hecho hay una entrada, yo me lo robé de Paco, eso también lo usa en un libro que se llama De Paso, que es las intervenciones del narrador, reflexionando sobre la propia escritura, y me parecía interesante eso, me parecía que también había que ir a buscar eso al libro, ¿no? Ir a buscar una reflexión sobre ese tiempo que pasó, sobre la necesidad de volver, sobre historias que ya no fueron contadas, un poco eso. Digo, Perdón, están esas tres ramas, que es súper interesante, que vos, por un lado tenés la historia ficcional, por otro lado tenés a quien intenta narrarla dentro del libro, y por otro, bueno, otra rama que puede ser las 20 millones de voces que aparecen, y por otro lado tenés al autor escribiendo eso. hablabas de esto, de hacerlo por guita, pero digo, ahí también hay una razón muy noble de pensar a la escritura como un oficio, como un trabajo, y como todo trabajo que sea un ingreso para el autor. Digo, hay algo de eso, de militar la escritura, el ser escritor como un laburo, como un oficio. Sí, recontra. Lo que pasa es que yo prefiero que funcione al revés. Primero porque no levanta no para la cacerola. Yo lo dije muchas veces esto. El día que me encuentre con el problema, es un problema con el que me gustaría encontrarme. Que la literatura me permita vivir de los libros que escribo. Y entonces veo cómo me relaciono con el mercado. Bueno, ¿qué hago con esto? Estoy obligado a escribir cada 2 años un libro. Y me van a reclamar unas cosas. No sé, el problema de ser Dolores Reyes. Claro. Yo Dolo con miseria. no lo tengo ese problema. El día que lo tenga, vemos. No lo veo, o sea, no me veo laburando en ese sentido y no veo el problema llegando. Entonces, ¿hay una guita en juego? Claro que hay una guita en juego. Y está bien que sea así. Yo, de hecho, no escribo, sino va a haber, o sea, no, o sea, si escribo igual. Y si no publico, si no va a haber guita en la transacción, porque es un oficio y si no lo defendiera por mí mismo, lo dejo de defender por el lugar que ocupamos en el sistema de producción del libro. Pero entonces, como no es lo que me paga el alquiler, prefiero hacerlo al revés. Prefiero escribir aquello que quiero, que a veces puede coincidir con lo que se está leyendo y a veces no. Yo acabo de terminar una novela, estoy seguro que casi no puede funcionar, pero es lo que yo quería escribir. Ahora, se la voy a vender a alguien. Yo sé que le voy a vender la novela a alguien. La novela va a ser publicada y me van a pagar por esa publicación. Ahora, no sé si es la novela que yo escribiría si dependiera de eso mi alquiler. Claro. Eso es, por eso digo, preferiría que no vuelva a pasar. Digo, si no, la otra es ser Stephen King, que no importa, porque vos agarrás y escribís la lista del mercado y se la das al editor y te la venden y no le importa y te compran una casa con eso. Bueno, pero en el momento y en el lugar en el que yo estoy, prefiero poder hacer esto. Sí va a haber guita implicada y espero que esa guita me resuelva unos problemas, pero yo sigo manteniendo el control de mi laburo y de lo que tengo ganas de decir. Sí, inclusive se nota en el laburo que hiciste en el significado del juego. Esto de decir, no contás una continuación pochoclera, sino que hay todo un trabajo, un mecanismo en todo lo que enumeraba Lucho recién, ¿no? Que es súper interesante. Nombraste a Paco, era otro de los tópicos que teníamos. Sin duda la voz más importante de la literatura latinoamericana. Muerto Piglia, creo que Paco es el gran referente literario del continente.
y de la izquierda latinoamericana y del compromiso y todo lo que es Paco Ignacio. ¿Cómo es estar tan cerca de él? Haber estado tan cerca de él Es y mágico. seguir estando, esa fortuna. Es mágico. Paco es en un montón de sentidos una de las personas más importantes de mi vida. Es un hombre que me ayudó, digamos, en el desarrollo de la profesión, en el sentido de abrirme puertas, de llevarme a lugares cuando yo era apenas una promesa. Y de mostrarme en lugares, ¿no? De apadrinarme en lugares. Tuvo la generosidad de dejarme usar 3, 4, no me acuerdo cuántos usó, personajes suyos en una novela. Pero además está lo que nos da a todos los que lo leemos sin necesidad de conocerlo personalmente, que es, para empezar, es un escritor extraordinario y recontra infravalorado en relación a su propia tarea. Es un gran escritor con una gran capacidad para contar. Todas las novelas Río suyas, como La bicicleta de Leonardo, Cuatro manos, o La segunda de las sombras. Retornamos como sombras. Son de un laburo de escritura, de capacidad técnica tremenda, con una imaginación desbordante, además, y enloquecida. Y una ética como un guevarista de la cultura. Yo creo que ningún escritor, ningún intelectual, no necesariamente es la misma cosa, ¿entiendes, no? De izquierda en este continente tendría que aspirar a ser menos que Paco. A ninguno nos va a dar la nafta, pero eso tendría que ser lo que queremos ser. No tendríamos que conformarnos con menos que eso. Y tendríamos que tener en claro que si no estamos siendo eso, tenemos que bajar el copete, que no tampoco es tanto lo que estamos siendo, ¿no? Es un tipo que a mí me sirve un montón para... No, tampoco saquemos tanto pecho. Y es realmente impresionante considerando conmigo. Yo estuve hace poquito en Cuba y encontré una cosa en el Museo del Che que supuse que le podía interesar. Y entonces intercambiamos unos mensajes. Y, mágico, le hablas como si fuera una persona a un tipo que es Paco. Increíble. Nombraste a Borges, nombraste el proyecto en el que estás. Vimos en Instagram que dijiste, se dejó escribir, hay que ver si se deja leer. ¿Querés contarnos un poco de eso, de lo que se viene? Creo que no se deja leer. O que se va a dejar leer por confusión y por unos pocos. Que los que le hagan caso a Borges y dejen el libro a las 20 páginas o 30 páginas, los voy a perder, porque se entiende después lo que está pasando en el libro. Fue un proyecto re largo. Me tomó el segundo libro que más tiempo me tomó escribir. Hace 1 año y medio que estoy dando vueltas con esto. Es un libro en el que una vez más juego con el borramiento de los géneros. En este caso, bastante importante que yo repita esto cuando el libro aparezca y todo, porque no se va a dar cuenta nadie, lo voy a saber yo solo. Pero es la forma que yo tengo de escribir un ensayo. El libro es un ensayo sobre la literatura argentina. Trata de dar cuenta de 150 años de literatura argentina y de discutir un texto central de Borges, que es el escritor argentino y la tradición. Tiene 438 notas que son situaciones o citas o personajes secundarios de la literatura argentina, desde la primera novela que salió en este país, que escribió una mujer, no me acuerdo el nombre ahora, y la actualidad. Por supuesto, el siglo XXI está sobre representado, porque es terreno de disputa. Y por supuesto orbita alrededor de Borges, porque pensar la literatura argentina y no pensar que orbita alrededor de Borges es no haber leído literatura argentina o ser alguna clase de estúpido.
Entonces, la anécdota, digamos, es en 1935 Borges decide suicidarse, o eso parece, y se compra un revólver y una botella de ginebra y se va al hotel de Adrogué, y al final no se mata nada porque no le da para tanto. Menos mal, porque en 1935, recordemos, es un pre-Borges. Sí, sí, sí. No, todavía no No está el Borges de escribió los nada. 40. Todavía no escribió nada todavía. Entonces, Borges sería unos poemas a Historia Universal de la Infamia. Nada. Y entonces hay dos novelas. Una es una novela en la actualidad, en la cual alguien busca ese revólver para vendérselo a un coleccionista. Y otra novela, que es la novela del revólver, que es la que circula a lo largo de todo el siglo XX y el pedacito de XXI. O sea, el protagonista es un objeto, una vez más, como ya pasaba en algunas partes de todos nosotros, hay un objeto que es protagonista de la novela. Eh, es una novela que tiene muchísimos personajes nombrados y apenas 4 personajes relevantes. O sea, hay 4 o 5 personajes que van a repetirse en la novela y que si uno puede seguirlos, o sea, Borges y 4 más, que si uno puede seguirlos se entiende la novela. Después el resto van a ser nombres y nombres y nombres que casi no van a servir para nada, lo cual va a ser muy difícil su lectura, un poco tropezada, supongo, por momentos. Pero no lo sé, capaz que nada de todo esto pasa y no es tropezada. Lo que pasa es que estoy muy cerca del objeto, entonces no me doy cuenta. El libro lo terminé esta semana. Eh, le tengo que pegar una revisada más para ver si le encuentro falta de ortografía, repeticiones y cosas. Y después lo voy a dejar reposar un par de meses antes de volver, porque en este momento no lo puedo leer. Y no sé muy bien cuáles son los pasos. Entiendo que lo voy a meter en 2 concursos que dando vuelta. Uno que es de novela para como 10 editoriales latinoamericanas que no publican al mismo tiempo, que no lo puedo ganar, porque es un libro que es difícil. O sea, si va a ser publicado acá y con dificultad. Y después voy a participar en el premio municipal que admite un inédito. Me da la sensación de que ahí puede jugar algún rol. Le voy a dar el tiempo ese para reposar y cuando estén por fallar esos premios voy a ponerme a corregir. Cuando no lo gane buscaré editorial. Así que eso es lo que hay ahora. Es, es corto como todo lo que escribo, pero es el libro más largo que escribí. Y estoy 2 veces contento. Estoy contento porque se dejó escribir, que era una cosa que yo dudaba mucho, que fuera a poder terminarlo. Tuve que ser muy flexible con mis ideas para poder terminarlo. Había cosas que yo desde el principio pensaba que iban a ser de una manera y a medida que fui escribiendo me di cuenta que no podían ser así. Y entonces realmente se dejó escribir porque abandoné opciones que había tomado en primera instancia. Pero además estoy muy contento porque finalmente terminé y puedo salir de ahí, porque me estaba volviendo loco leer únicamente de manera utilitaria literatura argentina. Me llevaste a algo que alguna vez mencionó Juan Mateo, y es que cuando él le muestra materiales a Ricardo y Ricardo estaba con Big Rip, Ricardo le dice, creo que estamos escribiendo libros para que no lo lea nadie. Digo, es un poco lo que estás diciendo vos, ¿no? Es una gran banda. Yo, si voy a quedar ahí, yo elegí una forma en el libro, elegí 2 formas de subrayar autores, porque hay, como les digo, hay 438 referencias, muchas son repetidas, pero digamos que hay 300 autores nombrados a lo largo del libro. Y busqué 2 formas de subrayar. Una es de qué mano a qué mano va pasando el libro en todo el siglo XX. Entonces, no sé, soy Sarril y se lo da a Art y Art, ¿no? Y así hay un recorrido. Y entonces, quién le dé el revólver a quién es una manera de subrayar. Y en la última parte, que es en el siglo XXI, digamos, los 23 años estos, lo que hago es usar el título del capítulo, una frase de un libro de un autor que yo quiero subrayar. Esos son los que yo entiendo hoy que son o van a ser importantes o fueron importantes en estos 23 años. Y 2 de ellos son Juan y Ricardo, ¿no? Samantha, Gabriela, Leo
2 muertos, Busquets y Pinedo. Me parece que ya está. Bueno, hoy hablamos. No, Majori también. Me Hoy- gusta más porque la mayoría de los no los conozco personalmente. Y eso es importante porque si no, viste, es muy difícil diferenciar a veces, ¿no? Yo sé la valía de Juan. No, o sea, no tiene nada que ver con que sea mi amigo. O de Ricardo. Pero a veces es difícil separar una cosa de la otra. Justo nombraste a Busquets y hoy hablamos mientras veníamos en el tren de la similitud de Pereira con Duarte, ¿no? Y es imposible no pensar uno sin el otro. Es un autor es importante, con una nada, porque es realmente muy chica su obra. Y además escribió ese libro rarísimo, una vez más, contra el mercado, contra lo que se esperaba de él, como es magnetizado, en un movimiento recontra Puig, que es lo último que uno esperaba de él, ¿no? Un movimiento en el que saca la voz del medio y que casi apenas se ve como la estela de su sombra nada más Casi en el ni libro. pregunta, no. Eh, Se corrió para dejarlo hablar Claro, a un a tipo además Meloy. que un personaje menor del historial policial, nadie lo conoce, no es que es un libro sobre Robledo Puch, es una maravilla y Y una lástima. es una lástima, mira que se puede haber caído gente. Pero porque además nos hubiera dado magia, nos hubiera dado otra cosa distinta, una cosa que no podemos imaginar. Porque es eso, leyendo los cuentos no hubiera sido fácil de esperar Bajo este sol tremendo, y leyendo Bajo este sol tremendo era imposible esperar Magnetizado. Eso es grandioso para un tipo además que se pegaba tan fuerte. Bueno, para ir cerrando, no queremos dejar pasar la oportunidad de preguntarte por tu laburo en el subte, por la problemática que han tenido todo este tiempo, por la militancia, por el sindicato, en qué instancia están ahora y bajo este nuevo panorama también. Estamos expectantes. Me da la sensación, nos da la sensación de que la palabra de la hora es prudencia. Vamos a tener que ser muy inteligentes, muy prudentes, muy cuidadosos. Nosotros no tendemos a ser muy cuidadosos, tendemos a ser, quiero decir, nosotros, el sindicato del subte, ¿no? Los metrodelegados, tendemos a ser más bien acalorados en nuestras intervenciones. Bueno, me da la sensación que vamos a tener que ser bastante prudentes. Venimos hace un par de años llevando adelante un conflicto de ofensiva, digamos, que es el conflicto por los dos francos, que al mismo tiempo es un conflicto en la defensiva, que es el conflicto por el asbesto, que vamos a tener que replantearnos y pensar cómo seguimos para adelante con eso, porque somos un colectivo con mucho poder de fuego, porque paramos las 40 manzanas más importantes del país, pero también somos nada más que 2.500 afiliados en la ciudad de Buenos Aires, y entonces tampoco es que... Digo, es re fácil la heroica cuando no sos vos ¿no? Y los tuyos, y tu trabajo y el trabajo de los tuyos. Entonces vamos a ver cómo sigue. Lo cierto es que son conflictos que no se pueden apagar porque nuestra vida depende de ellos. Entonces, esto. Tendremos que ver. Tengo la suerte de pertenecer a un colectivo que lleva muchos años actuando y pensando juntos, y tenemos la suerte de tener un dirigente sindical de los que se fabrican una vez cada un tiempo, ¿no? Beto no es que salió de un frasco, pero de ese cambalache que había dando vueltas no salen todos iguales, y así como hubo un Tosco, ¿no? Bueno, yo creo que Beto pertenece a una tradición de tipos que son más inteligentes que los demás, que puedan pensar el sindicalismo mejor, y entonces en este sindicato en el que todos aportamos en el colectivo, además tenemos su claridad que siempre ayuda, y nos amoldamos y logramos sacar cosas positivas en
casi todas las instancias que hubo, ¿no? El sindicato del subte empieza, o los metrodelegados, cuando éramos todavía el cuerpo de delegados de UTA, empiezan en el medio del menemismo, en la ofensiva neoliberal, y les arrancamos un montón de cosas. Y sigue cuando el viento jugó un poco más a favor de la clase obrera y también conseguimos cosas. Y cuando llegó el macrismo a tratar de patearnos la cabeza, fuimos el primer sindicato que le hizo un paro. Y también lo sorteamos, y el primer año nos mataron con las paritarias, pero después recuperamos y también le sacamos cosas. Y entonces entiendo que en esta perspectiva, en esta situación que todavía no entendemos y no sabemos bien qué va a ser, entre el conocimiento colectivo, digamos, entre la discusión colectiva y la capacidad de aquellos que nos dirigen, vamos a encontrar la vuelta y vamos a sobrevivir de la mejor manera posible. Quique, te agradecemos por esta charla, tenemos muchas ganas, la verdad estamos súper contentos. Te agradecemos también porque en Revista Trinchera pudimos publicar parte del material nuevo, que para nosotros fue un privilegio, se lo contamos a todo el mundo, ¿no? Y la compartimos, tuvo muchas lecturas y la verdad estamos muy agradecidos por esa enorme gentileza. La verdad que para nosotros somos un medio autogestivo, recontra pulmón, que está luchando por crecer aún más que un escritor con tu prestigio, que es una palabra polémica, no gire material para poder publicar es de enorme valía. Gracias a ustedes por la invitación, por la difusión del material. Yo escribo para que otros me lean, cualquier camino que haga que otros me lean, sobre todo cuando son otros amigos, ¿no? Si publican un libro, un cuento mío en la revista Gente, no sé si existe la revista Gente, pero se entiende lo que quiero decir. Capaz llega una gente en la revista Playboy, pero no sé quiénes son los lectores que van a estar ahí. En cambio, yo entiendo que los lectores de ustedes son los lectores que nuestra literatura anda buscando, así que son caminos que tenemos que hacer medio pegados. Y que muchísimas gracias. Y bueno, te vamos a pedir que recomiendes un libro ahora al final, pero te agradecemos una vez más por esta charla y esta oportunidad. Y agradecemos a La Libre también por el espacio de siempre. El libro que voy a recomendar es un libro que me generó más incertidumbres que certezas. Se llama Mapas Terminales, de Lucila Grossman. Es una piba muy jovencita, a la que no conozco, y su escritura me parece perturbadora en un sentido generacional. Es como si estuviera contando unas historias que yo puedo pensar, que puedo entender, que puedo imaginar, contadas por otros, pero contadas de una manera distinta. No me puedo dar cuenta pero hay cierto tono que es como si fuera un idioma otro, que no es el mismo que manejamos nosotros, y eso me parece apasionante porque reafirma la idea de literatura viva y me enfrenta por primera vez al mañana, digamos, ¿no? Hay un día después de nosotros y ese día ya está acá. Y eso, me parece que es una lectura extraordinaria para sentirse un poco confundido, que es algo que siempre le agradezco a la literatura. Así que gracias, Lucila.